Quedamos que los canales iónicos se pueden abrir o pueden estar cerrados. Arriba tenemos cuatro tipos de canales en este dibujo. Empecemos por ver el canal que son los más frecuentes, junto con el verde que está a la izquierda. El canal celeste en la parte superior está cerrado, no deja pasar su ion, no lo deja pasar. Pero si a ese canal iónico le pegamos una sustancia que puede venir del lado de afuera de la célula o del lado de adentro de la célula, vamos a ver que hay una multitud de moléculas que llegan a las células y se unen específicamente a su canal. Si la molécula, lo que viene de afuera de la célula, que puede ser una hormona, puede ser algo que salga de una neurona, un neurotransmisor, puede ser una droga, puede ser lo que se les ocurra. Hay muchas sustancias afines a un determinado tipo de canal. Si se pueden unir específicamente, introducimos ahí una nueva denominación de las cosas. El canal es un canal, pero si es capaz de unirse específicamente a una sustancia que lo modifica, además de ser un canal, lo llamaremos receptor. Los receptores son moléculas capaces de reconocer y ser reconocidos por una molécula, la que de ahí en adelante lo llamaremos ligando. Entonces, los neurotransmisores son los ligandos de sus receptores, que en muchos casos son canales que se pueden abrir, por ejemplo. Entonces, tenemos los celestes como ejemplo de canales, que hay muchísimos y muy importantes, canales iónicos regulados por ligandos. Si existe el ligando, se le pega y se abre. Después se tendrá que ir para que el canal se cierre. Y no es el único caso de mecanismo de cierre y apertura de canales. A la izquierda tenemos el caso importantísimo, pero en muchos procesos fisiológicos, en la concentración, en la contracción muscular, en la actividad de las neuronas, para explicarse el mecanismo de los anestésicos locales, muchísimas cosas que van a aprender y van a aplicar todos los días en la fisiología, en la medicina. Existen canales regulados por voltaje. ¿Qué voltaje? La carga eléctrica de la membrana plasmática. Quedamos que la carga eléctrica de las membranas existe en todas las membranas, es positiva del lado externo, negativo del lado de adentro. Y si hay un canal iónico, por ejemplo, para sodio o para calcio, que son los más comunes en este caso, existen canales en una membrana así cargada, normalmente los canales están cerrados. Pero si cambia, y puede cambiar, y cambia, de hecho cambia la carga eléctrica de la membrana, la proteína canal detecta ese cambio y se abre. Cambia de conformación y se convierte en un canal abierto. Entonces, vamos a ver, después ya cuando empiecen a cursar la carrera, invariablemente una célula muscular, por ejemplo, antes de contraerse, tiene que abrir canales regulados por ligandos. En el caso, en la figura aquí, estos canales representados en celeste. Una vez que se abren esos canales, se tienen que abrir otros canales, que son los canales regulados por voltaje. Y como resultado de todo eso, toda la membrana, el 100% de la membrana de la célula muscular, se tiene que descargar eléctricamente, ya verán cómo. Pero si no fuera por estos canales, no se descargaría eléctricamente y el músculo jamás se podría contraer. Así que esto es un proceso bien importante. Tenemos más moléculas que tienen que ingresar a la célula o salir de la célula. Por ejemplo,
La base de la nutrición de las células es la glucosa. Hay muchas otras moléculas que sirven para nutrirnos, pero la glucosa es una molécula importante, viene con la alimentación y inicialmente está fuera de la célula. Es una célula que necesita glucosa, que viene de la dieta, en principio la tiene afuera, así que tiene que captar esa glucosa. La glucosa tiene que meterse por la membrana y ya habíamos visto que entre los fosfolípidos no puede pasar, así que para la glucosa olvídense de la difusión simple, aunque sea a favor de gradiente no pasa. Para eso fueron diseñados otros tipos de transportadores. La molécula glucosa o los aminoácidos no son iones, entonces para ellos no vale lo de canales iónicos. Necesitan otro tipo de proteínas transportadoras. Hasta ahora, proteínas transportadoras, vimos los canales para agua, la acuaporina, vimos los canales iónicos, pero para moléculas más grandes, más complicadas, el mecanismo es diferente, es bastante diferente. Ahora vamos a ver. Y esas proteínas que transportan sustancias a través de la membrana, sustancias bastante grandecitas en algunos casos. La glucosa, concretamente, esas moléculas se llaman transportadores. Ese es el nombre que tienen. Podría ser un nombre algo mejor, porque uno dice, todo transporta. Las acuaporinas transportan agua, los canales iónicos transportan iones. Se llaman así, transportadores. Antes se llamaban en inglés ahora se llaman transporters, antes se llamaban carriers. Muchas veces van a oír hablar de los carriers y el que les está hablando del tema no traduce. Bueno, los transportadores o carriers son moléculas especiales de transporte que tienen este mecanismo de transporte. No son tubitos a través de los cuales circulan iones. Los canales iónicos uno lo puede comparar con un tubito que pasa de un lado al otro de la membrana y está abierto a las dos puntas. En cambio aquí nunca está abierto. El transportador para glucosa, en este caso transporta glucosa, el transportador en este caso es una proteína, la proteína transmembranosa que está aquí representada en verde, tiene un plegamiento en el espacio insertado en la membrana, un plegamiento tal, una conformación tal, acuérdense lo que vieron en la primera parte del curso, plegamiento de las proteínas, conformación de las proteínas, tiene un grado de conformación tal que es como si estuviera abierta hacia afuera. Todo esto es muy esquemático, pero está abierto hacia afuera. Hacia afuera de la célula, por ejemplo, hay mucha glucosa que quiere entrar, entra, no puede pasar del otro lado directamente porque está cerrada la comunicación hacia el citoplasma, pero entra y se pega a la superficie de esa proteína. En general, cuando una proteína se le pega, se le adhiere a sitios especiales algo, como si fuera su ligando, cambia de plegamiento, cambia de propiedades, cambia de conformación, cambia la forma en el espacio. Si se le pega algo, y en este caso se le pegó la glucosa, entonces al adherirse la glucosa, extracelular en este caso, al transportador de glucosa, hace que cambie de conformación y es como si se cerrara hacia el lado de afuera, no recibe más glucosas y se abre hacia el citoplasma, hacia el citosol de la célula, que carece de mucha glucosa. Entonces, ahora, ¿dónde está más concentrada la glucosa? Adentro de la proteína transportadora. Hay poca en el citosol, se suelta de ahí, pasa al citosol. Por lo tanto, el transportador se queda sin glucosa. Vuelve al plegamiento original, se abre hacia afuera, se le vuelve a pegar glucosa, tiene que cambiar de conformación otra vez, se le suelta hacia adentro y así en ciclos sucesivos. Se transporta la glucosa, pero con un mecanismo
no tan rápido, no tan directo, no tan simple como un canal iónico. Cuando se habla de un canal iónico a favor del gradiente electroquímico, las cosas entran de a chorros, una cantidad impresionante de iones en una milésima de segundo. En cambio, este proceso es mucho más lento porque la sustancia transportada se tiene que pegar, tiene que cambiar de conformación, se tiene que soltar, tiene que volver a lo inicial, más lento. Más lento quiere decir saturable. Saturable quiere decir que con la difusión simple o con un canal iónico uno aumenta el gradiente favorable al doble, uno aumenta el doble la concentración favorable como para que algo pase a través de la membrana y la velocidad de transporte aumenta al doble. Uno aumenta 10 veces y la velocidad aumenta 10 veces. Y así hasta límites intolerables, pues uno se tendría que inundar de sodio, de potasio, de calcio, cosa que no se ve en la fisiología. En cambio, esos límites se alcanzan para la glucosa, por ejemplo. El transportador de glucosa transporta con una cierta velocidad. Uno carga un poquito más glucosa, transporta un poco más rápido. Uno da más glucosa para que transporte más rápido, llegó a su máxima velocidad y de ahí no pasa. Una carga de glucosa determinada que puede pasar a través de ese transportador, ya van a ver por qué cuando empecemos, ya le falta poco para que empiecen a cursar histología en primer año y biología celular, vamos a ver cuando veamos riñón, por ejemplo, por qué razones un diabético tiene glucosa en la orina, no tiene que tener glucosa en la orina, pero bueno, de última vamos a ver qué es por qué esos transportadores del riñón que tienen que recuperar la orina y no la glucosa y no mandar la orina, tienen que quedar en el interior nuestro, se saturan, porque hay más, el diabético tiene más glucosa, no puede recuperar todo, entonces el exceso se le escapa, se orina.